enfermedad rara que hace que tenga tumores, y en una vez que me operaron de cerebelo hubo hemorragia y entonces estuve 2 meses que solo movía la lengua y los ojos. Bea lleva realizando la terapia con el caballo desde hace aproximadamente unos 4 años. Y ha habido una gran evolución desde entonces hasta la actualidad. Comenzó realizando la monta gemela, que es que el terapeuta monta detrás de ella para poder darle una posición correcta. Y poco a poco hemos ido retirando los apoyos. Toda esta evolución que ha tenido Bea durante este tiempo se ha visto sus resultados en su día a día, y son cosas que ella nos ha ido comunicando. Estoy consiguiendo pues poder agacharme más a recoger cosas. He ganado mucha precisión, yo uso lentillas, soy capaz de ponérmelas, que he visto una evolución grande. Mi cuerpo responde más. Yo antes, pues si levantaba un brazo, levantaba la pierna del mismo lado. Ahora están consiguiendo, mediante ejercicios, que disocie una parte de otra. Lo compagino con la piscina y hago gimnasia en casa. Primero rehabilitaba en clínicas y cuando se acabó lo que se daba, lo hice en casa. Todo esto ha sido conseguido gracias al gran esfuerzo y la gran constancia que tiene Bea en el trabajo. Noelia, la fisio, me gustó mucho. Es que me dijo, a ver, Bea, intenta hacer lo que puedas de la forma que puedas, porque yo me empeñaba en hacerlo como antes, pero es que yo ahora me he dado cuenta de que puedo hacer muchísimas más